se ha construido una cultura de la vulgarización, una cultura de la decadencia, una cultura del caos. Hemos criado a nuestros hijos durante muchos años para el caos. Por lo tanto, cuando tengan ese cambio que uno espera, ese cambio que uno quiere, cuando llegue ese momento, no van a estar preparados. Van a ser ya hombres y mujeres y no van a estar preparados. Y uno dice cuando llegue, pero eso se ve ahora mismo en las olas de migración. Cuando llegan aquí, ya uno ve que no están preparados para el mundo real. Tiene que haber una línea fuerte que tumbe la dictadura y una línea fuerte que vaya levantando el país. La activista opositora Iris Ruiz, miembro del movimiento San Isidro, tuvo que salir de Cuba ante la imposibilidad de recibir un diagnóstico y un tratamiento médico, dejando atrás a parte de su familia. En Miami, la activista ha seguido denunciando la situación de la isla. ADN Cuba conversó con Iris Ruiz acerca de las presiones y dificultades con las que tiene que lidiar la mujer cubana. Es un saco de problemas lo que tiene la mujer en Cuba actualmente y que los ha tenido por años. Es un peso que se lleva cargando desde hace muchísimos años y bueno, actualmente es un gran reto y vivir en Cuba, ser mujer, ser madre, es fuerte, es un reto grande. Yo te pudiera decir que para mí, porque bueno, siempre hay distintas valoraciones y las personas viven también sus propias experiencias de manera distinta, pero por mi experiencia personal, para mí era un reto muy grande tener que levantarme, tener que llevar a mis hijos, vestirlos, ponerles un uniforme y llevarlos a la escuela donde están adoctrinándolos las mismas personas que te están reprimiendo por cómo tú piensas, ya sea por tu pensamiento político, tu pensamiento filosófico, tu pensamiento religioso. La verdad es que la escuela en Cuba, para una mujer madre, es un acto violatorio en sí. Llevar a tu hijo a la escuela, a tu hija a la escuela, en sí ya es una violación de tus propios principios, de cómo tú quieres. Primero, no escoges el tipo de educación que le puedes dar. Segundo, no escoges los valores y las maneras en que tú quieres que sea educado. No puedes escoger nada de eso, no tienes la posibilidad de escogerlo. Y eso para mí era una gran frustración. Ir todos los días con mis hijos, o sea, llevarlos hasta la escuela, tener que permitir, como tuve que ver en ocasiones, que la directora de la escuela se parara en el matutino a pedir un aplauso para las maestras que habían ido el domingo a reprimir a las damas de blanco, por ejemplo. Y entonces tener que a esa hora uno ir a fajarse porque son las 7 de la mañana, no has tenido, esos niños no tienen ni desayuno a veces y tienes entonces que ir a fajarte con la directora de la escuela y explicarle que eso no lo debe hacer, que está promoviendo la violencia contra las mujeres, que lo que está enseñando a los niños es todo lo contrario de lo que debería estar haciendo, que no tiene ningún valor lo que está haciendo. O sea, y fajarte entonces allí también es malo. Tenerle que decir a tus hijos que lo que le están enseñando es una mentira, porque todo lo que le están enseñando es que si Fidel era bueno y perfecto y que si los héroes de la patria eran los que al final hicieron el desastre que está hecho. Entonces, tenerle que estar diciendo a tu hijo, no, eso no es verdad, lo que te están diciendo en la escuela donde tú los tienes que llevar, porque lo más lógico es que yo dijera, no los voy a llevar y punto. No van ahí, van a otra escuela, a otro tipo de lugar, pero no tienes esa opción. Y para mí esa opción es como fundamental. A mí me frustraba muchísimo eso. Mucho, mucho, mucho. Bueno, de hecho me hice activista por los derechos de los niños, precisamente por eso. ¿A qué teme la mujer cubana? En Cuba lo que más se le teme es al gobierno, es al Estado, es a la dictadura. Es a lo que más se le teme por encima de todo. Porque lo demás, las mujeres cubanas sabemos lidiar, por ejemplo, no sé, las crisis económicas son difíciles, pero son tantos años que hemos aprendido a que si tengo el pancito, déjame ver, con este pan voy a hacer croqueta para 10 en la familia, con este pedacito de no sé qué voy a hacer esto. Eso, la pobreza o las crisis o esas cosas, son cosas que de alguna manera el ser humano puede y está preparado para afrontar esos retos y sobrepasarlos, quiero decir, superarlos. Pero esa dictadura, la dictadura no.
Y las madres le tienen miedo. Tienen miedo que al hijo se lo lleven preso, como al final terminan llevándose. Tienen miedo de que le quiten el trabajo, porque si dicen algo que no es o hacen algo que parece para ellos ofensivo, entonces ya eso es un problema, ya te quitan el trabajo. Si te quedas sin trabajo, si a tu hijo no le dan la carrera que es, porque el del CDR dijo que tu hijo no era no sé qué, o a ti mismo o a tu hermano, al final el miedo siempre termina en el mismo lugar. Es en esa dictadura, es en esas leyes que no son leyes, son un oprobio, como dice el himno, son un oprobio. Y ese es el mayor miedo que yo veo que enfrentan las cubanas a diario. No poder elegir, ni tener leyes que las amparen, ni tener a dónde recurrir en un caso, porque si tú dices, bueno, tengo un problema con mi hija o con mi hijo, voy a educación, a los ministerios, y se resuelve. Pero no, ir allí es buscarte un problema. Es buscarte un problema. Y no sé, voy a acudir a esta ley porque me está pasando esto en mi casa, voy a ir a denunciar a este hombre que me está maltratando y que puede ser para mí un peligro, pero sabes que no puedes ir a denunciarlo a ningún lado, porque si vas y denuncias por gusto, te van a volver a virar para tu casa con el mismo agresor, es lo mismo. Entonces, al final, el muro donde vamos a parar todas es el mismo. Es la dictadura, el gobierno, las leyes que están impuestas en ese país desde hace 65 años, es esa misma, ese es el miedo más grande que uno tiene ahí. ¿Te has sentido maltratada por el régimen cubano? Claro, claro, en todos los aspectos. Yo quería hacer, en mi comunidad, en Alamar, yo quería hacer un teatro, que hubiera un teatro y que hubiera una escuela para niños, una escuela de teatro para niños, una escuela de arte para niños. Ya eso nada más ya se empezó a convertir en todo lo contrario, en ser perseguida por un Estado, en enfrentar decretos, leyes y leyes que no te permiten hacerlo, todo eso. Por otra parte, como madre, ver eso, el maltrato constante con mis hijos en la escuela, quizás a veces no directamente, porque a lo mejor la maestra es buena gente y está pasando lo mismo que yo. No es eso, es esa capa superior. Sí me he sentido, claro que me he sentido maltratada. Y ya por último, bueno, con respecto a mi cuerpo mismo, con mi enfermedad, tener que atravesar por un periodo de una endometriosis, una hiperplasia endometrial bastante fuerte, no poder diagnosticarme, no permitirme un diagnóstico correcto ni adecuado por mi pensamiento político, por mi expresión y mi actitud política, porque además no es el pensamiento. Uno habla del pensamiento y crees que, bueno, te van a estar escuchando tu cabeza, no. Cuando uno habla de pensamiento, uno está hablando de expresión, de poder expresarlo libremente y que no tengas ninguna consecuencia. Y en el caso de nosotros, bueno, expresarlo significa que después no puedas tener un diagnóstico médico, que no puedas operarte, que no puedas salvarte la vida. Y yo estaba bastante mal y tuve que irme de mi país, dejar a mi familia por un tiempo, no volver al lugar donde está mi madre enterrada. Todo eso sencillamente porque ellos te provocan eso y te maltratan. Eso yo sí, claro que he sido maltratada en todos los sentidos, en todos los sentidos. ¿Cómo sería la mujer cubana ideal según la dictadura? Totalmente una mujer sumisa a un estado patriarcal. Calladita te ves más bonita. Aquí vas a ser un número, si estás si eres parte de una asamblea o de un parlamento, eres un número, porque por encima de ti está el Estado y el jefe y el único que manda y que dice cómo son las cosas, o sea, tú no vas a tener ningún tipo de aporte. Es eso, es una mujer que es un adorno, que es una etiqueta, que no puede ni decir ni expresar lo que piensa por sí misma, no tiene espacios para tampoco, y sabe, además, es consciente de que no va a recibir ningún tipo de apoyo en ningún sentido, porque puedes apoyar mucho al régimen, puedes estar mucho de acuerdo con él a la hora de, no sé, de cometer un acto de esos, de participar en un acto de repudio, de firmar que a alguien lo sancionen por algo que tiene que ver con cualquier cosa. Pero sin embargo, a la hora de darte las tres patadas te las van a dar y a la hora de maltratarte te van a maltratar, por muy comunista que hayas sido y por mucho que hayas estado con ellos apoyándolos. Para ellos la mujer ideal es esa, la que se va a callar, la que va a apoyarlos y va a ser unánime también en los votos con todo
una mujer robó. ¿Qué consecuencias tiene ser una mujer opositora en Cuba? Es que te encarcelen, es que te violen todos tus derechos, es que te separen de tus seres queridos, es que maltraten a tus seres queridos con tal de que tú sufras, es que no te permitan ser una profesional en tu rama o superarte o prepararte como tú quieras. También han regulado igual por salir del país. A la hora de salir del país a un evento de mujeres precisamente, me han dicho no, tú no puedes participar, no vas a participar en eso. Eso es lo que significa. Significa que te hagan la vida un buñuelo, no, un yogur, que te acaben con tu vida. En el caso mío, bueno, sí, a mi hijo me lo dejaron en Cuba, preso, con 21 añitos, en una cárcel de máxima seguridad. Lleva un año con abogado puesto y con todo, sin papeles, sin juicio, sin nada. No, bajo investigación, bajo investigación. Cuando saben que estoy aquí esperando reunirme con él ya hace 3 años. Eso es, y que tuve que salir en las condiciones que salí para ver si me podía por lo menos salvar la vida. Violencia vicaria. Es eso, violencia vicaria, que a través de tus seres queridos, de tus hijos y de tu familia, te hagan sufrir. Te quieran callar, te quieran amedrentar, te quieran ver mal. Eso es lo que ellos hacen. Eso es lo que ellos hacen, eso es lo que esas son las consecuencias que uno sabe que uno enfrenta cuando uno decide oponerse frontalmente y mantener su actitud cívica y su actitud política frontal a ellos. Uno sabe que esas van a ser las consecuencias. Pero de otro modo, ni va a haber cambio, es lo que yo pienso. Ni va a haber cambio si uno no lo mantiene, ni va a haber cambio. Y de todas maneras vas a sufrir lo mismo, de una manera o de otra, vas a sufrir igual. Porque esas mujeres que están en Cuba hoy, que no se han atrevido tampoco a salir, a decir nada, no se atreven a mantener una postura, piensan que están salvando algo y lo que están es viendo morir a toda su familia. ¿Son felices los niños en Cuba? Para nada. No. Absolutamente. Y no lo digo, fíjate, porque no sean unos niños alegres o porque no vayan a... ¿no? Digo que no son felices porque primeramente no tienen acceso a nada de los avances del mundo real. No son felices porque sus padres no pueden serlo. Por lo tanto, si tú no tienes un hogar donde te críes con amor... Ay, perdón, es que te decía, digo que no son felices porque si tú no tienes un hogar medianamente sano, donde las personas se vean de alguna manera, donde tus padres, tu madre, tu abuelita, tu abuelito, de alguna manera se sientan realizados con la vida. Pero en Cuba todo el mundo está frustrado. Los adultos en Cuba viven mal, viven frustrados, viven corriendo a ver cómo salvan sus propias vidas. Por lo tanto, a los niños, por mucho que quieran ampararlos, por mucho que quieran taparles esa realidad, por mucho que quieran cubrírsela quizá con las cosas que te manda tu hermana o tu tía o tu familia de afuera, no pueden serlo. Van a una escuela que está siempre sucia porque a nadie le interesa. Están sucias las escuelas, están en mal estado las escuelas. Las calles por donde caminan están malas, no tienen juguetes para jugar porque no hay una juguetería decente en Cuba. No hay una. En Cuba no hay una juguetería decente. Por lo tanto, esos niños nunca van a tener juguetes. La mayoría de los barrios, los muchachos van a las basuras, los basureros que están en la calle, que es lo que más a diario ven, van allí a sacar cosas de allí para jugar, que si una maderita, que si un clavito, y con eso se entretienen. No hay un parque que esté decente ni en condiciones en Cuba. No hay uno. Los libros que tienen en la escuela para aprender a leer y escribir están editados desde 1976. Dicen que todavía la Unión Soviética existe. Por lo tanto, están ajenos a la realidad del mundo. No están desarrollando su potencial ni sus capacidades de aprendizaje y no desarrollan nada de eso porque además después no tienen ni centros de trabajo. Después que se gradúan de la secundaria, no tienen ni centros de trabajo ni lugares a donde vayan a desarrollar nada.
No pueden, o sea, si no tienes un presente no vas a tener un futuro. Y esos niños no están teniendo presente. Los adultos estamos enredados, incluso, fíjate, te puedo decir, los adultos, y no estoy diciendo solamente el Estado, no estoy diciendo solamente el gobierno. Estoy hablando de las personas en general y estoy hablando incluso de la oposición en general. Los adultos estamos enredados en que se caiga la dictadura, que abajo el bloqueo, que arriba el bloqueo, que si va a haber invasión, que si no va a haber invasión, que si fulanito chivateó a no sé quién, que si tú eres un gusano, que si tú eres un chivatón, que si tú esto, que si tú aquello. Estamos en eso. Mientras eso pasa, los niños crecen rápido así. Se le van a uno de las manos. Y esos años siempre son los más importantes en la vida de una persona. Por lo tanto, esos niños que están creciendo, que nosotros decimos que queremos un cambio para Cuba, mañana va a ser la sociedad, no, están creciendo ya con todas esas carencias, con todo ese déficit, y después lo único que vamos a poder hacer es quejarnos de que la sociedad cubana cada vez está peor, de que la sociedad cubana no tiene ya valores, de que la sociedad cubana ya nada. Hace muchos años, la crianza de nuestros hijos se le puso en las manos al régimen cubano. Se le puso en las manos, cuando se le permitió que se llevaran todos para las becas en los campos, que es el de la juventud, el que no es el de la juventud, que tienes que cortarte el pelo, que no tienes que cortarte el pelo, con todas esas arbitrariedades, con todas esas cosas en la educación cubana, hace muchos años que los padres permitimos que se les entregaran las vidas de nuestros ciudadanos al final, de los cubanos, la vida de la nación, de las cubanas y cubanos, se le entregó al régimen cubano. Y ahora, por mucho que queramos hacer, como ellos han abarcado todo, como ellos tienen aquello tan cerrado, tan aprisionado, entonces se nos hace difícil volver a recuperarlo. Pero ahí es donde tenemos que ser fuertes, es lo que yo pienso, que tenemos que ser fuertes en recuperar esos espacios de educación de nuestros hijos, y no solo de nuestros hijos, del vecinito y de la vecinita y de la otra y del otro. Porque no es solamente que porque escuchan reggaetón están hechos unos vulgares, no es verdad. Se ha construido una cultura de la vulgarización, una cultura de la decadencia, una cultura del caos. Hemos criado a nuestros hijos durante muchos años para el caos. Por lo tanto, cuando tengan ese cambio que uno espera, ese cambio que uno quiere, cuando llegue ese momento, no van a estar preparados. Van a ser ya hombres y mujeres y no van a estar preparados. Y uno dice cuando llegue, pero eso se ve ahora mismo en las olas de migración. Cuando llegan aquí, ya uno ve que no están preparados para el mundo real. Que no lo están, y no es que no quieran, no es que sean malos, no es que, ay, qué cosa, no, es que eso es lo que ha construido ese régimen. Ese es el resultado, esos son los logros de la revolución. Son eso. Es una población enajenada totalmente, idiotizada totalmente. Entonces, los pocos que tienen talento, que los padres logran desde su casa hacer una labor de educación y un trabajo con amor con sus hijos, están siempre amenazados, tienen que irse del país, además son los que rápidamente buscan salir porque saben que es la única opción, que hay adentro. Pocos son un poco más valientes y dicen, me voy a quedar a luchar, pero están presos, ahí lo vemos. El 11 de julio, los que salieron a la calle, yo veía, y muchos de los menores presos el 11 de julio, yo veía que muchos tienen hijos. Muchos de los menores presos el 11 de julio tienen niños pequeños, de los más jovencitos, ya tienen hijos y salieron por eso, porque ya tienen otras responsabilidades. Pero los más jóvenes no pueden hacer nada si no tienen el apoyo, o sea, si no, desde ahora no construimos y no recuperamos con fortaleza la educación de nuestros menores en Cuba, de los niños, niñas y adolescentes en Cuba, si ahora no enfilamos todo hacia ahí, ese cambio que queremos para Cuba el día de mañana, no, ¿para quién va a ser? No va a tener sociedad, porque todos ellos que son los que van a ser mañana los ciudadanos, van a estar ya echados a perder. Por lo tanto, ahora es que hay que trabajar con ellos. Ahora si queremos el cambio para ahorita y que ellos ya asuman otro tipo de sociedad. Hay que trabajar duramente en eso. Además de tumbar la dictadura, tiene que haber una línea fuerte que tumbe la dictadura y una línea fuerte que vaya levantando el país en términos de ciudadanía, en términos de personas,
de humanidad.